¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Black Kelly. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 8 de ¿Se mueve o lo movemos? Es la primera vez que estoy grabando en formato video. La entrevista que van a ver y que van a escuchar también está en formato video. Espero que les agrade, que me ayuden a compartirla y a que llegue a muchísima más gente, pero sobre todo que me ayuden a conseguir la meta más ambiciosa de este podcast, que es trascender las pantallas, las bocinas y los audífonos para llegar ahí donde suceden los verdaderos cambios, a la conversación cotidiana, ahí donde es posible modificar el rumbo de la historia y de nuestra vida. Gracias a las personas que se han sumado con sus comentarios, con sus shares. Gracias también a quienes se han suscrito ya al canal de YouTube y al de Spotify. Te invito a que lo hagas. Si vienes llegando, bienvenido y bienvenida de nuevo. Gracias por estar por acá. Para el episodio número 8, conversé con Edith Pérez Rodríguez. Ella es líder, fundadora y buscadora del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, un colectivo que agrupa a familias que son víctimas, que han sido víctimas de uno de los fenómenos más dolorosos, una de las tragedias más dolorosas que vive actualmente nuestro país, si no es la que más, que es la desaparición forzada de personas. Y en este episodio quiero dejar, antes que nada, un mensaje muy personal, para que tomemos sus historias en serio, para que volteemos a ver la realidad, para que no seamos indolentes, para que seamos conscientes de que no podemos perder la humanidad, de que ellos y ellas están buscando y que merecen verdad, justicia, memoria, y como sociedad tenemos un gran papel, porque ellos y ellas como colectivos se han enfrentado no solo a la violencia institucional y del crimen organizado, sino también justo a la criminalización de la sociedad. Tenemos que recuperar esa parte humana y ser, no sé si empáticos, sino compasivos, es decir, sentir el dolor que ellos y ellas están sintiendo. Fue un 14 de agosto del 2012 cuando 2 de sus hijos, 2 de sus sobrinos y 1 de sus hermanos fueron desaparecidos mientras viajaban de regreso de Estados Unidos en una carretera en el estado de Tamaulipas. Estaban a 1 hora de llegar a su destino en el municipio de Tamuín, al norte de la Huasteca Potosina. Ya Edith y su familia los estaban esperando y desde entonces no paró. Sus esfuerzos inspiraron la creación del colectivo Voz y Dignidad. Ha participado y continúa participando en búsquedas activas en campo, en descubrimientos, en hallazgos de fosas clandestinas y también en las exigencias en las calles, en las marchas y movilizaciones nacionales. Bajo su liderazgo, el colectivo ha documentado y denunciado los aumentos dramáticos de desapariciones en San Luis Potosí, como de hecho lo demostró recientemente un informe sombra que el colectivo elaboró de manera independiente y que demostró que entre 2023 y el actual 2025 el Estado ha registrado el aumento más pronunciado en el pico de desaparición de personas. En mayo del 2025 encabezó una marcha demandando la creación de una fiscalía especializada. Denunció la falta de compromiso de parte de las autoridades locales, principalmente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se ha negado a realizar el informe especial sobre desaparición de personas en San Luis Potosí. Dejando un poco de lado su rol activista y hasta político, Edith me abre su corazón y yo la escucho también con el corazón, porque me habla del día en que desaparecieron sus hijos, de cómo fueron las primeras sensaciones, pero también de cómo esto trastocó su vida y al mismo tiempo pareciera que la vida misma le estaba preparando para afrontar este momento. Como a 13 años de no saber nada de sus hijos, ella ha conseguido comunicarse con ellos con el pensamiento, como el náufrago que avienta mensajes en botellas al mar, en este caso, al mar del pasado. También me cuenta cómo el dolor puede convertirse en organización, cómo se organiza el dolor, pero también el amor. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué no se ha movido? ¿Qué nos toca mover a nosotros como sociedad? ¿Se mueve o lo movemos? Frustración, toda esta rabia, estamos grabando, es el episodio número 8 de Se mueve, lo movemos y tengo el gusto de recibir en esta ocasión
a la queridísima Edith Pérez Rodríguez, líder de Voz y Dignidad, una asociación, ya es asociación civil, ¿correcto? Sí, así es. Una asociación civil que pues surge a partir de la coyuntura de pues la desaparición, primero la desaparición de 5 miembros de tu familia, 2 sobrinos, tus 2 hijos y un hermano. Esto ocurrió en agosto del 2012 y pues a partir de ahí empezaste toda una búsqueda que después se convirtió en lucha, que no ha dejado de ser búsqueda, pero primero que nada quiero saludarte y darte la bienvenida. Gracias, Edith. Muchas gracias, Bla, que fíjate que te quiero mucho porque nos conocemos de mucho tiempo atrás y sé que esta charla contigo pues es con el corazón, lo sé, tanto de mí para ti como de ti para mí, porque lo sé. Fíjate que justamente estaba yo tratando de acordarme cuándo fue que nos conocimos, porque creo que fue por allá del 2015, 2016. Yo trabajaba en un medio digital aquí en San Luis Potosí y creo recordar que en aquel entonces venías con Lupita y con la mamá de una de las chicas, o varias mamás de las chicas víctimas de feminicidio en Tamuín. Sí. No sé si te acuerdas. Sí. Era un hotel, desayunamos y luego hicimos una entrevista, hicimos varias fotos y desde entonces nos conocemos. Así es. Y desde entonces nos seguimos. Sí, así es. Y desde entonces, bueno, tú en ese entonces ibas empezando, digamos, en tu causa, pero abrazabas otras causas y en realidad apenas estábamos empezando a hablar de feminicidio, de desaparición, que son creo que 2 de las causas más dolorosas actualmente en México. Y bueno, como dices, desde entonces nos conocemos, hemos estado en contacto, yo te leo, te escucho, siempre me da muchísimo gusto que medios de comunicación retomen tu voz, retomen tu historia y te escuchen, porque creo que de pronto perdemos el piso y la urgencia, la prisa, el hambre también. El hambre. Nos gana un poco el ego, la vanidad y dejamos de escuchar. Entonces yo quiero que hoy nos enfoquemos un poco también en eso, en escuchar y en escucharte a ti. Gracias, Edith. Y gracias por ese cariño que creo que es mutuo. ¿Cómo estás? Bien. Siempre digo que estoy bien porque estoy bien. Gracias a Dios me mantengo fuerte y decidí mantenerme viva porque mis hijos no se pueden quedar así, en un lugar en donde nadie sabe que están allí. Están siempre en mi corazón y todo lo feliz que me hicieron me hacen estar bien, me hacen estar activa y me levantan día a día. Ese amor que por ellos siento que es inmenso. También todas las demás historias de mis compañeras, lo mencionabas, lo del feminicidio, los feminicidios en Tamuín, es latente todavía, se siente cada que estamos recorriendo las calles de mi pueblo, un pueblito bonito y seguro que era en aquellos tiempos, y que esto pasa en el 2013, fíjate, a un año de lo que había pasado con lo de mi familia, y no creíamos que iba a ser eso. Nunca pensamos en que había un asesino serial que conocíamos, que estábamos muy de cerca, porque él daba clases de zumba, era karateca, era cursillista, enseñaba catecismo. Va un poco de contexto. Entre 2010 y 2014, Filiberto Hernández, el monstruo de Tamuín, un ex militar, miembro conocido de esa comunidad, cometió al menos 4 feminicidios por los cuales se encuentra tras las rejas. Imagínate, era un ser piadoso,
pero con una intención malévola. O sea, mis compañeras están devastadas, yo las miro y ya, mira, cada 8M sale a relucir nuestras niñas, pero sí me siento así como que cada quien quiere ya sanar ese momento, ese pasado, esa parte tan dolorosa y entregarle a Dios todo tu dolor. ¿Por qué? Porque dañas también a los que están en este momento contigo, a esos niños, el trabajo, tú dices, la cotidianeidad, ¿verdad? Que nos abraza y nos arrasa. Pero bien. Tamuín es un lugar en la Huasteca Potosina, en la Huasteca Norte, un lugar que, como dices, pues es muy bonito, tiene, como todos los lugares en la Huasteca, tiene un color y un olor muy particular, un sabor también, enchiladas, creo que también hacen zacahuil, con otro estilo, Tamales. La barbacoa creo que también es muy buena. El chorizo. El chorizo de Tamuín, la carne en general. Sí, la cecina y, ajá, sí. Toda una... La carne para asar es deliciosa. Toda una cultura basada en la comida, en las tradiciones, en la gente, en el calor. Una zona arqueológica. Una zona arqueológica. Muy orgullosa de ello. Uh-huh. Que... pues que ¿cómo se llama? Que te identifica, ¿no? Te identifica con todo eso, esa gama de cultura, de sabores, de lugar, que te hace muy... Fíjate que te voy a decir, donde quiera que he ido, mucha gente me pregunta, ¿eres de Tamuín? Yo conozco porque había en aquellos entonces mucha gente muy importante, como don Gonzalo Santos, don Gastón Santos. Entonces ellos trajeron mucha gente importante a Tamuín, gente que luego se quedó. Entonces en el avión o en el autobús o en un taller en México o así, platicas, incluso en el extranjero, dice mi hermana Graciela, que estaba en los Países Bajos y le preguntan, ¿te eres de Tamuín? Yo conocía así. Yo sé de esta historia, o sea, es un lugar de mucha historia y vivimos los que somos ¿qué te diré? Hace 15 años para atrás, vivimos muy felices en ese lugar donde era un lugar, Tamuín era un pueblo que la gente no dormía por las fábricas de Nestlé y de cementos. Ajá, entonces era un pueblo fiestero de mucha gente en la calle a todas horas. Y un día se me ocurre irme cuando se puso muy feo en el 2019, 20. Se me ocurre irme de aquí de San Luis muy tarde. Llegué por ahí de la 1 de la mañana y otras personas llegaron ahí también, que conozco, pues del pueblo nos conocemos todos. Y ningún taxi. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y yo vivo todo el mundo vivimos relativamente cerca del pueblo. Perdón, que caminando te puedes ir a tu casa. Entonces pasa así de repente un taxi de un muchacho que conozco casi de mi generación. Entonces ya él nos lleva a nuestras casas, andaba con su esposa. Le digo, no hombre, ¿qué crees? Ya me iba a ir a pues vivo aquí a 2 cuadras. Dice, no lo hagas, Edith, no lo hagas. Está así. Me asusté, nunca pensé que fuera a pasar y digo, Edith, no hemos hecho nada. A pesar de que ya tantos años en la lucha, tantos años dando estos testimonios de que sí pasan las desapariciones en Tamuín se fueron a la alza tremendamente, se han detenido, pero qué triste que lo que yo viví en Ciudad Mante, en donde veías en las esquinas a los hombres de negro, yo así les decía porque era la policía militar la que desplegaron en las calles de Ciudad Mante, quitaron las policías municipales y estatales. Y la policía militar estaba en todas las esquinas y te sentías muy atemorizada porque usaban pasamontaña.
y le preguntabas a las gentes, oiga, ¿dónde puedo sacar unas copias? Cuando nosotros hicimos las denuncias, y la gente nada más pasaba de largo y no te decía, no te miraba, no podías preguntar, no había un lugar donde tomarte un café en los restaurantes. En el 2012, cuando pasó lo de mi familia, Ciudad Mante era una ciudad de terror, en donde la gente salía porque tenía que salir, pero no había carros en la calle y los únicos que veías en cada esquina era un grupo de 5 o 4 personas vestidas de negro con capucha, que era la policía militar, y que no sabía realmente si era o no era. Así llegué a ver a Tamuín. Ahorita creo que está volviendo la calma y espero que así sea. Quiero retomar y quiero recordar que tú, pues antes que ser una activista, eres una maestra, eres de formación docente y fuiste también directora. ¿Cómo estás en este momento? ¿Ya te jubilaste o cuál es tu estatus? Fíjate que cuando pasó lo de mis niños, de mi familia, yo ya estaba para jubilarme. No lo iba a hacer porque todavía Arturo y Alexis seguían estudiando. Arturo ya iba a 5º semestre de ingeniería mecánica y Alex iba a salir de la prepa. Entonces yo dije, bueno, me voy a esperar a que pase todo esto, que Arturo salga de la universidad, pero yo ya tenía el tiempo para jubilarme. Entonces, a los 6 meses que solicito un permiso, trabajaba doble plaza. Trabajé casi toda mi vida doble plaza con los niños, así que en la mañana era un grupo de 30, en la tarde otro grupo. Llegó un momento en que la baja de nacimientos nos hizo hacer una escuela multigrado por el turno de la tarde, que era una escuela de organización completa. Llega a ser multigrado y quedo como directora de esa escuela, directora comisionada. Me encantaba a mí ser maestra, me fascinaba ser maestra. A mí me levantaba el que, no ha aprendido a leer, todavía no comprende la lectura, las matemáticas, y, o sea, eso, cada noche que yo me iba a la cama, y fíjate que Dios me estaba preparando para todo esto. ¿Tú crees? Sí. ¿Por qué? Pues ahora lo entiendo, porque tengo muy buena memoria para saber los nombres, cada caso de cada niño, de que, Pepe, no, tengo que ir a ver a su mamá. Chuchito le fallan las matemáticas. Este niño Anita no trae lonche, no trae dinero, no trae libreta, no tengo que, y saliendo de la escuela en el turno vespertino, me iba a la casa de los niños y los visitaba y ya veía su contexto y ya sabía por dónde podía llegarles. Es que me gustaba, o sea, yo desde que era niñita, yo jugaba a las maestras y que yo iba a ser maestra, pero obviamente mi papá, que fue maestro, fue mi modelo a seguir, ¿no? Mi papá se llama Apolinar Pérez Cruz, es de origen indígena náhuatl, del norte de Veracruz, de un lugar que se llama Izcatepec, Veracruz, y es un municipio que es el único municipio que sus ciudadanos compraron tierras para poder hacerlo municipio. O sea, antes de hacerlo municipio, pues se organizaron y lo hicieron municipio. Y decía mi papá que mi abuelo estuvo en la Revolución, entonces cuando llegan ahí, pues no sé cómo fue en ese tiempo que para hacerlo municipio había que comprar tierras y tenía muchos boletitos donde compraba, pues yo creo que hectáreas o metros, no sé, esa parte. Mi papá queda huérfano muy pequeño. Nada más mi abuela tuvo a mi papá y 2 hermanas, mi papá el del medio. Mi tía, la mayor, a los 15 años ya sabía leer y escribir. Entonces, en ese momento de la vida, si ya sabías leer y escribir, ya podías ser maestro en ese lugar. Y las mandaban a capacitar a Tuxpan o a Jalapa,
para poder obtener el título de maestra. Ella fue maestra también. Por eso manda a mi papá también a estudiar a las normales rurales, que fue cuando se crean las normales rurales. Estuvo en Ayotzinapan. Dice mi papá que ellos les daban 20 pesos al mes. Ajá, su uniforme, sus zapatos, sus alimentos, un lugar donde dormir. Y a veces no iba a su pueblo porque pues no le alcanzaba el pasaje para ir y luego regresar. Mi abuelita vendía comida, vendía pan. Mi papá, tengo ganas de escribir cosas de mi papá y estaba pensando, pues lo voy a grabar, porque cuenta sus historias todavía. Es una persona muy lúcida, muy fuerte aún, va a cumplir 92 años. Y pues mi mamá fallece el año pasado. Mi mamá era de ahí, de Tamuín. Llega mi papá a La Fortaleza, que es un ejido muy cercano a Tamuín, que está rumbo a Valles, a trabajar en la escuela. Se enamora de mi mamá, se la va a pedir a mi abuelita, pero pues era la hija más chica de mi abuela. Iba con el presidente municipal y con don Joaquín Guzmán, que eran los altos mandos ahí en Tamuín en ese tiempo. Y mi abuelita los recibe con una olla de agua caliente y los corre. Órale. Y se la roba. Se la roba. Se la roba a mi mamá, sí. Y dice mi mamá, y ya nunca fue igual, porque yo no hacía nada en la casa. Mi mamá me tenía tan apapachada, tu papá me enseñó a planchar, tu abuela me enseñó a cocinar. Y dice, yo lloraba, ¿por qué? Porque ya estaba embarazada, porque ya tenía que lavar, porque ya tenía que mandar a tu papá bien planchado a la escuela. Okay. Ajá, y entonces, ayer platicando con unas compañeras, le digo, es que mi mamá vio lo difícil que era ser solamente ama de casa y lo fácil que era ser maestra o tener una profesión, porque veía a las compañeras de mi papá, mi mamá luego era muy activa, era muy inteligente mi mamá, entonces siempre le ayudó a mi papá en cosas. Entonces en los aguinaldos se iban a México y traía ropa para vender y ya se las vendía a las maestras. Entonces todo eso me decía a mí, y tú cuidadito y no vas a estudiar, y tienes que estudiar, y ¿qué quieres? Estar estirando las manos para cuando te tengas que comprar calzones, me decía. Entonces, o sea, vengo de un tipo de unos padres mi papá muy amoroso, bastante cariñoso, a pesar de que él no tuvo ese cariño, no sé cómo mi papá hasta la fecha llegamos y somos sus mamacitas. Okay. Ajá, sus muñequitas, sus lindas, porque vienen, nos abrazan, y qué bonita estás, hija. Y yo me siento así, emocionada, de tanto amor, y no te preocupes ahorita que él está solo, que se quedó solo en casa. Yo estoy bien, hija, yo ya sé hacerme un huevo, porque pues mi mamá obviamente no lo acostumbró a hacer nada. Y créeme que a lo mejor la fortaleza que nosotros durante todo este tiempo la sacamos avante fue porque mi mamá, pues los tienes que buscar, pues no te puedes rendir. Y si no has sabido de nada, pues ves a donde tengas que ir. Eso te decía para saber. Y luego me decía, se me hace que tú nada más te andas haciendo pendeja ya viajando por donde quiera y no estás buscando a mis hijos. Mucho cuidado, Edith. Dios mío. Mucho cuidado, Edith. Porque tú sabes lo que tienes que hacer. Y si estás abandonando a tu hija y a tu marido porque te vas, dizque a buscar a tus hijos, mucho cuidado, Edith. Sí me des. Ajá. Sí. Mi mamá siempre fue muy fuerte, muy visionaria, muy No, mis respetos para mi madre. Me llama mucho la atención y me parece muy interesante y muy valioso que nos compartas esto que dices, cómo la vida te preparó para enfrentarte a aprenderte los nombres de los casos, de las familias, de las hermanas, de las hijas, los hijos, las madres, las esposas, de personas que estamos viviendo, porque hay que sumarnos como sociedad esta tragedia, ellos y ellas de manera directa, nosotros
de manera indirecta, pero ahorita también vamos a hablar de eso. Yo creo que nos tiene que doler sí o sí. Ya nos estás hablando un poco de cómo era tu vida antes de aquel 14 de agosto del 2012, eras maestra doble turno, tus hijos estaban estudiando. Ese día, 14 de agosto del 2012, tus hijos Alexis y José Arturo, tu sobrina Milinali, tu sobrino Aldo y tu hermano Ignacio desaparecieron en Tamaulipas cuando venían regresando de Estados Unidos. A mí no me gustaría revivir el dolor, pero si tú estás de acuerdo, me gustaría preguntarte, ¿qué recuerdas de ese primer momento de incertidumbre? Pues fue muy contrastante porque venían tan felices porque José Arturo, siempre lo he dicho, me llama y me dice, vamos casi llegando al Mante. Feliz, pero que lo hubiera grabado. Y retumba sus carcajadas, su plática en ese momento. Y cuando no llegan, yo digo, ¿por qué no le dije pásame a tu hermano para escucharlo? Por lo menos, para que su voz se me quedara. La tengo, sí, pero no del último momento. Me pasa a mi hermano, y mi hermano venía como que cansado, como que adormilado, y los otros pues obviamente jóvenes, ¿verdad? De haber viajado, de haber regresado, de casi ya una hora estar en casa. No pensé yo, jamás me imaginé todo esto. Yo creo que me viene a caer la noticia como unos 3, 4 meses después, cuando fui con Calderón, que todavía a los 3 meses, tenían 3 meses de desaparecidos, me entero que va a venir el presidente de la República, Valles, consigo un pase. Eso fue muy feo. Porque me tuve que ir en el camión de los funcionarios del ayuntamiento y nadie se sentó conmigo porque pasaban, me veían y se pasaban de largo. Entonces nadie se quiso sentar ahí en el asiento donde yo iba, y qué bueno, ¿verdad? Porque yo iba así como muy nerviosa. Pero cuando lo vi, cuando le hablo y cuando hago eso... Lo interrumpiste. Lo interrumpí. Yo tuve una esperanza y de encontrarlos inmediatamente después. Así fue aquel momento, revivámoslo. Me da muchísimo gusto estar aquí. El único afán de encontrar a mi familia. Mi familia tiene desaparecida desde el 14 de agosto del 2002. ¿Y qué fue lo que pasó? Los levantaron en Ciudad Mante. El expresidente estaba en un evento de supervisión de una obra carretera y ante la irrupción de Edith le hizo un par de preguntas con un tono apabullantemente frívolo. Se negó a firmar una solicitud que ella llevaba para entregarle personalmente y después siguió con su discurso, como si nada. Sí, el mayor se lo firma con mucho gusto. Se lo va a firmar el mayor con mucho gusto. No puedo. Se lo va a firmar con mucho gusto. Bien, pues le reitero, amigas y amigos. Creí, pensé, supliqué a Dios que así fuera. Ya tengo la atención del presidente de la República. Para mi familia ya salió. Tenía un tío que ya falleció, primo de mi mamá, en Hawái, y nos habla y nos dice, te he visto en 5 televisoras diferentes acá en Estados Unidos. Entonces yo dije, los tenemos que encontrar, y ahorita las autoridades omisas, las autoridades que no hacían nada para encontrarlos, porque teníamos que nosotros estar empujando, mi hermana por un lado, yo por otro, y no fue así. Sí, hemos encontrado mucha gente y no fue así. Fue cuando yo me quiero morir. Sí, me quiero suicidar. Ya no quiero seguir. Pensé que yo ya no iba a poder seguir con esto. No sabes todo lo feliz que fui al parir a los niños, a José Arturo y Alexis.
cómo me agarraban y bailábamos. Nos íbamos ya de fiesta los tres a los bailes, y yo soy bien bailera. Pensé muchas veces en cómo quitarnos la vida, los tres. Mi esposo estaba muy enojado, muy, muy enojado, porque él decía que por mi culpa. Él me echaba la culpa porque era mi hermano, porque él decía que no fueran, pero pues son niños, son jóvenes y sí, ma, es que yo sí quiero ir, es que, no, hombre, no te apures, ma, y que, o sea, mi hija se quedó bien triste porque iba a ir al viaje y no pude ir porque tenía el pasaporte vencido. Iba a ir con su prima porque por primera vez iban a ir juntas a Estados Unidos, bueno, por segunda vez, pero ya de edad de adolescentes, entonces estaban bien emocionadas con el viaje las dos, porque para mi hermano eran sus princesas, él no tenía niñas, nada más tenía 3 varones. Entonces, en ese momento cuando te das cuenta que no los vas a encontrar porque ya entonces ya habíamos descubierto que había fosas clandestinas que podían estar en esos lugares, que la gente nos decía que ahí se metían, porque nosotros nos íbamos a los ranchitos de toda la brecha que va de Tamuina a Tamaulipas. Hay brechas donde que llegas por ahí, es mucho más cerca llegar por esas brechas a irte por la carretera. Entonces nos íbamos brecheando hasta llegar a Tamaulipas. En los pueblitos preguntábamos, en Tamuín nos decían, yo tengo un familiar en tal lugar, pregúntale a él, o sea, ya con más confianza que han visto, y así fuimos recopilando una información que luego también nos corrobora un ¿cómo se llama?, una persona funcionaria de aquí de San Luis que hasta la fecha es mi amigo y lo respeto mucho, y es una persona buscadora netamente, aunque está en otro sitio ahorita en este momento, pero que siempre está al pendiente de la búsqueda de los nuestros. Entonces esa persona viene y me corrobora la información que nosotros ya más o menos traíamos. Él ya la traía muy bien clasificada y con nombres y apodos y fotos y todo. Había habido un secuestro en una comunidad que se llama Ponciano Arriaga, y de ahí empezamos a saber, y entonces otra vez viene la esperanza. Otra vez viene la esperanza porque pues hay que detener a estos para que nos digan dónde están. Con la Marina, que en ese entonces Calderón despliega en esa área de Ciudad del Maíz, en Mante, en González, pone bases de operaciones, y hay un capitán móvil que iba y verificaba las bases, ¿no? Entonces siempre ya nos dirigíamos con el capitán móvil y ya sabíamos todo lo que había en esa región entre Mante y la región, ¿no? Que era los alrededores, vaya, González, que ya era otro cártel, el Ciudad del Maíz, que ya era otro cártel, ¿verdad? Mante, que era otro cártel, de Yera para allá, que bueno, eran diferentes. Entonces, como que hacemos así, bueno, imagínate, sí. Por ellos, por Sedena, estaba también desplegada la Policía Federal, llegó al Mante, pero la verdad ellos no apoyaban en nada. Había uno que sí, luego llegaban 2 que no, porque los movían cada 2 meses, cada 3 meses. Entonces hasta que de plano me ¿cómo te diré? Me desesperé, porque apenas le estábamos diciendo a un teniente de la Marina o de Sedena que ya teníamos y lo cambiaban. Entonces busco al comandante de la base, que ahora ya está jubilado y sigue siendo nuestro amigo, lo busco. Él se dirigía nada más, transitaba en helicóptero.
Entonces pusieron una base en Ébano y lo busco en Veracruz, lo busco en Tuxpan, no sabía cómo se llamaba y yo pedí hablar con el comandante de la base naval. Y hasta que un día me contesta, el teléfono estaba en Tuxpan, dice, señora, ya sé que tiene mucho tiempo buscándome, que no sé qué, mire, le voy a pasar a fulano de tal y todo lo que necesite se lo dice a él. Ese fulano de tal me habló 2, 3 veces y ya nunca más me contestó el teléfono y le vuelvo a buscar y a buscar y a buscar, yo ya sabía entonces cómo se llamaba, hasta que me vuelve a contestar el teléfono, estando ahí en la base en Tuxpan, y me dice, se va a contactar con, él siempre anda conmigo, es mi brazo derecho y él sí la va a atender. Entonces ya, es que quiero verlo, almirante, lo quiero ver. Entonces me dice su brazo derecho, me dice el capitán, vamos para Ébano, dice mi comandante que la puede ver ahí en Ébano. En media hora, yo iba llegando a Valles. Ya, te regresaste. De Valles a Ébano es como 1 hora o más aproximadamente. Volamos, todavía pasé a Tamuín. Por mi cuñada volamos y le dije, estos son mis hijos, esta es mi familia, los perdí en Mante. En Mante está una base de marinos, así, pero este teniente ya tiene todo y este teniente ya tiene todo y ya tenemos todo armado para detener a estos. Entonces, yo le pido, por favor, por mis hijos, que este teniente suba y baje hasta que se detengan a ellos. Y sí lo hizo. Y sí me ayudó. Y otra vez viene la esperanza a encontrarlos. Y sí, encontramos muchas cosas, supimos de muchas cosas. Se detuvieron a los jefes de plaza, al principal que era el que cuando, en ese tiempo todavía lo podíamos entrevistar nosotros, tenían arraigo, todavía lo sacaron para que señalara lugares. A los detenidos los sacaban, nos daban la entrevista allí en la FGR y lo entrevistamos y nos dijo, sí, yo asesiné a más de 300 contras, porque yo era del cártel del Golfo, pero me traicionaron y que no sé qué, y los dejé ahí, y sí, él hizo croquis y lo firmó y lo huelló, y ahí es donde empezamos a encontrar una zona de exterminio que llevamos a Encinas. De hecho, cuando Encinas entra en el gobierno como subsecretario, lo llevamos a esa zona de exterminio. Él hizo el recorrido del lugar. Nosotros estuvimos 3 años, 2 semanas al mes, excavando, sacando todo lo que el sujeto dijo que había dejado ahí al hermano de mi compañera Lupita, porque nuestro caso está en la FGR, pero de la delegación Tamaulipas, y el de Lupita está en FEMDO, lo que antes era Seido. Entonces de esa forma era la que supimos un poco que en esa temporalidad él, ese sujeto apodado el Ricky Santillán, se llamaba Ricardo Iván Santillán Trejo. Yo ya sabía dónde vivía, que tenía 3 hijos, que quién era la mamá, todo habíamos investigado, y créeme que en las noches así de insomnio yo decía, ay, mañana voy a ir a ver quién se presta para robarme a uno de sus hijos y llevarlo a México, y allá que se pierda el chiquillo y para que sienta lo que yo siento todos los días. Se me ocurrían ideas maquiavélicas que luego ya despertaba y yo creo que decía, no, hija, decía Dios, ¿verdad? No, hija, eso no está bien, te vas a convertir en igual. Y pues ya al otro día ya me hablaba alguien, o ya tenía yo mi proyecto del día siguiente, siempre antes de dormirme, mañana le voy a hablar a fulanito de tal, a sutanita de tal que no me ha contestado y que qué vamos a hacer y que bueno. Entonces todo eso fue... o sea, una cosa te ha llevado a otra y a otra, que me ha mantenido con vida, con fuerza y sin declinar, porque ahí va.
Hago una breve pausa para informar que el personaje aludido, Ricardo Iván Santillán Trejo, el Ricky, fue recientemente sentenciado a 420 años de prisión por el delito de secuestro en contra de 14 personas, aunque poco o nada pudo decir en aquel tiempo que ayudara a encontrar a los familiares de Edith. Dicen que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Eso dicen, hay una frase. Tú en tu dolor pensaste en llevar a cabo este tipo de actos que te convertirían también a ti en una persona cuestionada. Sin embargo, hay algo dentro de ti que dice, no puedo actuar de esta manera. Sí. Me sorprende y te agradezco que lo compartas porque es un acto de mucha valentía ser así de sinceros, pero antes que eso, me gustaría resaltar también la valentía, la entereza para salir y para armar el rompecabezas y decir quién es quién y dar nombres, dar ubicaciones, conseguir todo esto que es algo sin precedentes y pero que además refleja también una lucha que han sostenido otras personas como tú, principalmente mujeres. Me sorprende, no debería de sorprenderme, pero me sorprende que sean las mujeres en este país quienes están encabezando esa búsqueda. En ese camino que nadie debería recorrer, ¿qué fue lo primero que aprendiste de buscar? O sea, de pronto en la investigación hay métodos, ¿no? Pero ¿tú cómo te hiciste de ese método y qué fue lo primero que aprendiste para recorrer ese camino? Pues que lamentablemente te das cuenta que las autoridades no están en el canal de ayudar o de hacer lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque si yo voy y pongo una denuncia, es como cuando tú llegas a un restaurante y te toman la orden y te dicen qué va a comer y tú dices qué quieres comer y la cocinera pues se hace tonta y no te hace tu comida y tú te paras y no, pues sabes que ya me voy porque ya tengo 2 horas aquí y no me sirven. Eso aprendí. Una, que vas a la autoridad competente, especializada, estudiada, con experiencia, y no lo hace. Y te dicen, no señora, es que aquí me van a matar a los policías. Es que, ¿cómo cree que yo con 4 policías voy a salir a buscar a sus hijos? ¿Y luego los míos? O sea, te hablan de esa manera y te tratan de intimidar que tú no lo hagas tampoco, que te quedes en tu casa. Y te vas a tu casa y me fui a mi casa y me encerré y dije, ay, no, pero no puedo, ¿no? Entonces, ¿qué aprendes? No, pues entonces, ¿sabes qué? Pues entonces me voy a hacer como tú. Mira, yo ya te traje esto, a ver qué vas a hacer con esto. Eso. Ya fui, no, me decía el procurador de ese entonces, me decía, señora, es que usted todo lo trae de las redes sociales, ¿sí? Le digo, porque lo consulto en las redes sociales, pero no me quedo ahí. Yo me voy al lugar en donde en las redes sociales dice que aparecieron, desaparecieron, encontraron, hubo balacera. Me voy y pregunto a los ciudadanos, no todos cooperan, pero siempre va a haber uno que lo haga. Y ese uno me va a decir, me dice lo que ahorita yo le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque entonces nosotros, como no teníamos una información así muy cercana o muy contundente, entonces en ese tiempo se abrieron páginas en Mante, que créeme que hasta nos hicimos amigos y hasta me mandaban inbox y me decían, oye, ¿ya supiste de esto? Y vámonos, y con mi esposo, ¿verdad? Entonces con la foto de mis niños, de mi familia en mano, y llegaba a la tiendita, oiga señora, fíjese que yo busco a mis hijos, pero también sé que aquí, que no, y ya, me platicaban toda la historia y ya los buscábamos, lo detuvieron acá, lo tuvieron allá y así.
Así, de esa forma, el corazón y el amor por tus hijos te hace tener esa apertura de cómo. Por eso te digo que me preparó Dios, porque así como cuando yo me acostaba de los niños que no aprendían a leer y a escribir, o que no captaban lo de la lectura, no tenían comprensión lectora, que era bien importante para mí en el 3er grado de primaria, era súper importante que el niño aprendiera a leer, o sea, ya sabía descifrar, pero no era lectura, ¿verdad? Entonces, así cuando yo me iba a la cama, ¿y qué voy a hacer? Y pues antes no había internet. No había copiadora, no había calculadora, imagínate, en mis tiempos. Entonces me daba esas ideas, esas estrategias que yo buscaba, que llamaban mucho en la didáctica, tus estrategias de enseñanza-aprendizaje. Entonces esas estrategias pues las apliqué acá, de esa forma. Ajá, en la noche decía, bueno, entonces mañana ya lo leí. Yo créeme que el primer año no dormí ninguna noche la dormía, me quedaba yo en la computadora viendo, leyendo, y ya cuando oía que mi mamá se levantaba, que ya se iba a levantar y todo eso, porque me quedé a vivir con mi mamá, como ellos iban a llegar a casa de mi mamá. Entonces nos vamos a casa de mi mamá en ese momento que nos dicen los niños que ya van a llegar y que vamos a cenar en la casa de mi mamá, que era siempre el punto de reunión de mi mamá y de mi papá. Íbamos a hacer enchiladas, ya teníamos el comal puesto, la masa amasada y la salsa, la cecina frita y la carne variada que no puede faltar, los frijolitos obviamente. Entonces, pues no llegaron, no me fui a la casa. Nada más mandaba a mi esposo por ropa y ahí nos quedamos un año y medio más o menos. Así es que yo no dormía en las noches, porque si me dormía yo y todos dormidos y mis hijos llegaban corriendo a tocar la puerta, ¿quién les iba a abrir la puerta? Entonces yo copiaba y pegaba y todas las situaciones de riesgo, porque así les llamaban en esas páginas SDR, ¿verdad? Y todas las copiaba y las pegaba y las ponía en un archivo que no sabía mucho trabajar con la computadora. Algo había aprendido en la escuela porque se había implementado con Fox las enciclomedias, ajá. Entonces luego la CG empezó a querer sistematizar todo, calificaciones y todo de los alumnos, y venían unos muchachos practicantes del CEBET a mi escuelita, que es mía, que sigue siendo mía. Y a ver, y yo me sentaba con ellos y a ver, enséñame, y ellos me enseñaron un poquito al PowerPoint, al Excel. Ajá, entonces apenas yo empezaba con eso. Por eso cuando hice la ficha de búsqueda de mis hijos, yo la elaboré en PowerPoint, no me salían, luego ya cuando la imprimió pues no salía bien, verdad que no salía una cosa, imprimir por en ambos lados también, bueno, fue un show. Entonces te digo que por eso creo que esas estrategias de búsqueda las fui creando, pues todo lo que yo leía en las redes sociales que sí pasaba, que yo creía que no pasaba, que yo pensé que nada más eran a mis hijos los que le había pasado, y que luego empecé a ver tanta atrocidad. Entonces cuando llegamos a esos ranchitos y que la gente nos decía, se meten ahí, y nos metíamos y veíamos el tiradero de ropa, los altares a la muerte y las fosas clandestinas. Entonces dije, pues sí, me llené de horror, de terror. Entonces nos tenemos que apurar a encontrarlos, porque de seguro todavía los traen por ahí vendiendo droga o los traen reclutados. Y le decía a mi esposo, pues tenemos que ir. Y ya él a veces se iba con un amigo por un lado y yo me iba a Victoria, a la FGR, con el procurador y con las autoridades, y mi esposo se iba acá clandestinamente. Le decían los campiranos que iban a buscar mucho la hierba del venado, que esa la exportan a los chinos, algo así, porque es un afrodisíaco, creo. Y se vestía mi esposo de campesino.
y se iba por si se encontraba a los malos, ¿verdad? Ajá. Entonces, se metía en la sierra, o sea, a buscar allá los campamentos que los señores de ahí del ejido les decían se meten allí. Y así se metían en una moto. Entonces, de esa manera fuimos enseñándonos, luego íbamos y pegábamos las fotos de los niños y nos las arrancaban. Así como en la CDH que nos las arrancaron, así nos las arrancaron. Por eso me dio bastante coraje, porque nos las arrancaban y haz de cuenta que así como aquí que son 3 postes y en los 3 postes los llenábamos de fotos de los niños, al tercer día que íbamos a revisar, a ver si nos dejaban ellos un mensaje, mamá, no te preocupes, aquí estoy, pues ya no había nada. Entonces, ¿qué hacíamos? Los arrancábamos. Entonces ya empezamos a poner con aerosol, mi esposo hizo plantillas de Artu, de Alex, de Wiwi, a veces le decíamos a Mili, le decíamos Wiwi, los niños a Aldo y así, y entonces en las piedras, en las paredes pintábamos. Nunca nos dejaron un mensaje y bueno, así fuimos poco a poquito, encontré a más familias buscando y lamentablemente cuando nos damos cuenta que sí los asesinaban, que sí los desaparecían porque ¿cómo te diré? Porque los encontrábamos en pedacitos. Entonces, pues no, tenemos que ir a México a decir, mira con lo que está pasando. Porque en el 2014 ya habían detenido a 2 que 3 halcones, ya habían detenido personas, ¿verdad?, que andaban delinquiendo y que sí nos decían, de la familia americana, porque así le hablaban, la familia de la Denali, sí, la familia que desapareció en el Manto, o sea, ya todo el mundo sabía de la familia, después de Calderón. Entonces, pues así fuimos. Eso es lo que, o sea, así aprendimos, ¿no? Lo que no puedes encontrar en un lado que tú necesitas, incluso ese amor de tu vida, ¿verdad? No lo encuentras en esa persona, pues te armas de estrategias y vas y lo buscas, pero ya sabiendas de otras estrategias que a lo mejor en otro ámbito aprendiste y que esa idea se convierte, esa efímera idea se convierte en un precedente que ahora lo plantamos, lo pusimos en un protocolo de búsqueda. Y antes de eso, con el tiempo, me gustaría comentar también que tu búsqueda personal se convirtió pues en esto, en un movimiento. Conforme fuiste encontrando otras familias, como dices, pues nació el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros. A fuerza, porque decía Lupita desaparece su hermano y ella su visión es más abierta que la mía, ¿no? A mí me llena de coraje, de sentimiento a veces una idea. Y no, es que lo vamos a hacer así, espérate, dice Lupita siempre. Y me patea, perdón, si estamos cerca me patea. Guadalupe Mendiola, Lupita, de quien nos referimos en varias ocasiones, es vicepresidenta del colectivo Voz y Dignidad, víctima también de la desaparición de su hermano en el estado de Tamaulipas. Lupita es de Valles. Lupita es de Valles, mi compañera guerrera. Somos el binomio. Ella es la canina y yo soy la perra. Porque ella siempre me dice, espérate, cálmate, ella me calma, ella me avienta la pelotita para que me distraiga tantito y no actúe con todo el sentimiento y el furor, ¿verdad? Que de por sí mi temperamento es fuerte, muy fuerte, desde siempre. Y pues sin tus hijos, que eran unos hijos perfectos, Blackel. Mis hijos, para mí eran mis hijos perfectos, que los crié muy disciplinados. No estrictamente, siempre con sus estira y afloja, ¿verdad? Pero juguete tirado, juguete castigado.
para que se enseñaran a ser ordenados, porque pues yo tenía doble plaza, entonces no tenía chance de andar recogiendo todo y ellos tenían que ser ordenados y colgar su uniforme y todo eso. Entonces, imagínate, yo los soñé, los dibujé, como siempre digo, cuando supe que estaba embarazada, porque yo me sentí que estaba embarazada, todavía ni el ginecólogo me decía que estaba embarazada, y yo ya sabía que estaba embarazada. Todavía ni sabía si mi periodo iba a llegar, pero yo ya sabía que estaba embarazada. Lo sentí en mi corazón y le decía a mi esposo, estoy embarazada. Ya te dije, no, todavía no, pero estoy embarazada, vas a ver, ahora que me haga los estudios. Y sí, efectivamente. Entonces los dibujé así en las noches, sus ojitos, su nariz, antes de dormirme, ay, mi Arturito, y se va a llamar Arturito. Y bueno, los amé. Nunca sentí un malestar en absoluto embarazada y fui la mujer más feliz del mundo embarazada. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que no voy a hacer todo por ellos? Lo imposible por hacer lo posible. Hace tiempo, cuando tú y yo platicábamos, yo te planteaba, no sé si te acuerdes, la complicación o la disyuntiva de tener que hablar en pasado de alguien a quien todos quisiéramos nombrar en presente, y que es esa disyuntiva a la que se enfrentan las familias que son víctimas de la desaparición, porque, como podrá suponerlo la gente que escuche esto, cuando una persona está desaparecida, pues la familia vive en la incertidumbre. No sabes qué pasó, no sabes si está vivo. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Hoy te escucho hablar en pasado. Me parece que hace tiempo te escuchaba hablar en presente. Lo vas dejando suspendido. Esa edad de ellos, porque miro las fotos de ellos de 20 y 16 y miro el presente de ellos en sus amigos. A veces me pongo a ver el Facebook y veo y trato de ver a los amigos de Alex. Arturín ya tenía una personalidad un poco de más adulto, que al ver a sus amigos no han cambiado tanto. Pero de Alex, que era un adolescente, veo a sus amigos que están bien diferentes a como eran de niños. Y es ahí donde yo hablo del pasado, porque solamente tengo fotos amarillentas. Solamente tengo muy pocas fotos que Arturito dejó de ambos y me duele tanto no tener fotos actuales. Y hablo de esa naricita, y hablo de esa ceja, y hablo de esos ojitos pajaritos de mi Artu, de esa sonrisa tan contagiosa de mi Alex, que se quedaron aquí suspendidas hasta que los encuentre. Por eso hablo de ese pasado, donde ellos ahí se quedaron. Ahí se rompió su felicidad, ahí se rompió su sueño, ahí se rompió su vida, porque a tantos años no creo encontrarlos con vida. A tantos años ni siquiera creo encontrarlos. Ni siquiera con tanta obstáculo burocrático, con tanto obstáculo gubernamental que nos ponen, con tantas críticas que nos hace la sociedad, que porque andaban en malos pasos y que por eso desaparecieron. Y que la misma sociedad, por eso se los llevaron, porque andaban en malos pasos. Les da permiso a los delincuentes, a los que andan llevándose a las personas, les da ese permiso con ese comentario que no debe de ser, porque sea como sea, si están haciendo un delito, pues que hay leyes, hay una constitución, hay una carta magna, hay autoridades que tienen que frenarlos, pero no, ellos mismos les dan esa
derecho de desaparecerlos. Ahora, ¿y por qué desaparecer a mis hijos? Sí, bueno, yo puedo distinguir un muchacho de bien y un muchacho que está delinquiendo, un muchacho de bien que estudia y un muchacho que está en las drogas, que está mal, porque estos sujetos se sienten los dueños. Entonces, ¿cómo voy a hablar en presente de mis hijos? ¿Cómo voy a decir, pues es que Arturito tiene 36 años, pero no lo he abrazado en 13 años? Primero me daba terror hablar en pasado de ellos. Ahora hablo así de ellos porque están aquí. En esos 36 años que veo a sus amigos y que me imagino y le digo a mi esposo, mira, ese se parece bastante a Alex cuando tenía 16. Mira, yo creo que ahorita Alex así ha de estar como él. Me muero en ese momento. Me da pena, pero a veces estamos en un restaurante, en un lugar, en una plaza, y veo un muchacho que se parece a Alex y no puedo dejar de verlo, y a veces sí se dan cuenta que los estoy viendo. Y han de decir viejita chiflada, ¿verdad? Eso pienso que han de pensar. Pero, ¿qué crees? No sé, no tengo idea de cómo, o sea, que si me hicieran un holograma, así, ahora con la inteligencia artificial, de cómo sería físicamente Alex de adulto y Arturo de 36 años. ¿Qué hacemos las mamás? Y decimos del dolor, de ese dolor que se quedó suspendido, de ese abrazo, de esa sonrisa, de ese gesto. Cuando se fueron, yo les di mi bendición y es el último momento que yo tengo presente de ellos, porque ya no están en casa. Y ahora que nació mi nieto, digo, ahí está Arturito y Alexis abrazándonos, haciéndonos felices. Es muy cabrón esto. Muy cabrón. Ay, Edith. He visto en tus redes sociales, quizá esto explique lo anterior que conversamos, me da la impresión como de que has ido desbloqueando memorias, recuerdos de tus hijos. Les hablas a través de tus redes sociales. Es un mensaje, es como una botella, ¿no? Como un mensaje en una botella que avientas al mar. Aprendí a platicar con ellos. Estoy guisando. Oye, Alex, sí, fíjate que estoy así. ¿Y qué crees? Sí, fíjate que ya van a ser tu sobrino. O sea, aprendí a hablar con ellos. Te voy a decir por qué. Porque antes yo no lo sentía o no lo presentía. Pero a veces estoy sola, estoy guisando. Y así como bajaban los escalones ellos, en la casa hay escalones y luego a la vuelta está la cocina. Y haz de cuenta que estoy guisando y oigo que van bajando así tan real. Bajan los escalones y siempre llegaban y me abrazaban y me decían, ¿qué estás haciendo? Ay, qué rico, y Alex muy tragón. Entonces, cuando guiso, siempre hablo con Alex de lo que estoy haciendo y cuando en el comedor tengo un altar y siempre, ay, tititos, ahorita te estuvieras chupando los dedos, porque a él le encantaban las enfrijoladas y las entomatadas y siempre dedico una comida a mis hijos diariamente y digo, ay, si estuvieras aquí, estuvieras deleitando. Entonces, hablo con ellos. A veces, como todas las madres decimos que cuando estamos en la casa no podemos llorar, no podemos ponernos tristes. Y lo hago interiormente para no
entristecer a los demás. A veces estamos comiendo la comida preferida de alguno de los dos, y está mi esposo, mi hija, y estoy pensando, estoy platicando con ellos y rompo en llanto. Me sale el grito del alma. A veces dormida mi esposo me despierta. ¿Y por qué? Porque nunca los he soñado, nunca los sueño. Yo no sueño, es más, yo no sueño, yo caigo en un sueño tan profundo que no sé si sueño. Es rarísimo que yo sueñe. Pero yo creo que cuando me despierto llorando es porque estoy platicando con ellos, o bien me levanto tan regocijada, pero es un sentimiento tan en paz que yo le digo a mi esposo, ayer platiqué con mis hijos. ¿Por qué? Porque me siento tan en paz y tan feliz que hasta me extraña sentirme así de feliz. Es que una madre tiene un vínculo tan estrecho con el hijo. Tenemos esa, ¿cómo te diré? O sea, que ustedes jamás lo pudieran sentir. O sea, es un vínculo, es como si mis hijos de donde están hubieran regresado a mi vientre. Y así como antes en mi vientre les hablaba. Así siento. Así siento que mis hijos regresaron a mí y aquí los traigo. Y que ya no los voy a dejar ir jamás. Para que sufran. Y digo, qué bueno que no están ya. Porque ahorita hubiera sido peor. ¿Por qué? Porque ya estoy grande, ya cansada. Y cuando empezamos con el colectivo, yo le dije a Lupita, pero vas a estar conmigo, no me vas a abandonar, porque yo solita no puedo. Yo tengo mucho dolor, mucho. Y si lo voy a hacer es porque así como veo a mis compañeras cuando llegan de primera instancia de qué pasó, me veo en ellas y digo, qué terrible. Le prometí a Arturito y a Alexis que lo que nosotros pasamos, nadie más lo iba a pasar. Y creo que lo estamos haciendo porque cuando llegan a nosotros y nos dicen, ya mis compañeras que hay siempre en cada una de las zonas que estamos como colectivo, siempre está mi compañera Tere, por ejemplo, mi compañera Marisela, Martita, ahorita en el altiplano Yolanda, Sonia, que son las compañeras que arropan a esas familias que empiezan con esta situación o que ya tienen 2, 3 años y que apenas se están animando a buscarlas. Ellas también, a veces hablan en pasado de sus hijos, pero queremos hablar de ese pasado feliz, no de este presente que ellos, qué bueno, a lo mejor en ese momento que ya no están viendo tanta desgracia y que en lugar de parar todo lo que ayer vivimos, hoy se recrudece todavía peor ante la indolencia de los gobiernos, ante, ¿cómo te diré?, que nos utilizan, que se burlan de nosotros, haciendo una reforma que no va a servir para nosotros, que va a servir para ellos, como siempre. Que ahora esa reforma que están hablando, y bueno. Me gustaría que retomáramos esto último que dijiste sobre la reforma que se está planteando, que es una reforma, si mal no recuerdo, a la ley de población, para que el gobierno federal tenga acceso a una CURP digital y a una geolocalización generalizada, con el fin de que si alguien desaparece, se le pueda buscar en el momento, se le pueda rastrear en el momento. Yo me pregunto, ¿cómo le vamos a hacer para buscar a quienes tienen años desaparecidos, ¿no? Y entiendo que es parte de la molestia y del enojo de los colectivos, entre ellos ustedes, por esta reforma, ¿no?
Así es, porque no tocan, no, o sea, no miran hacia atrás o no miran a sus instituciones, no miran qué es lo que hace falta. Esa ley está muy bien, así como está, no le hace falta algo más. Quizás yo creo que lo que les hace falta es interpretar cuáles son los compromisos que en esa ley se escribieron en aquel tiempo, y que la verdad, mira, si bien es cierto, eso es algo que el gobierno debía de haber implementado desde siempre, desde que se inició la CURP. Yo me acuerdo cuando nos dijeron en las escuelas a los maestros que ahora nosotros nos enseñaron cómo íbamos a sacar las CURP, por eso hay muchos errores en las CURP. Ya ves que no se dan cuenta cuando nosotros tramitamos como escuela la CURP de los niños. Pues algunos yo creo que nos equivocamos, era error de dedo al estar extrayendo las letras de los apellidos, de los nombres, etcétera. Entonces ahora esas correcciones, ya que se sistematizó todo, esas correcciones se están haciendo actualmente. Pero imagínate, ¿cómo con una CURP vas a buscar a una persona cuando la desaparece los particulares? Si un teléfono celular, que antes era la herramienta sigue siendo una herramienta para saber su última vez, para saber dónde se encontraba en esa última vez, y que actualmente incluso se los llevan y tiran el celular de la persona en el lugar de donde se los llevan. Entonces, no, lo que nos hace falta es de que ellos en esa ley implementen una iniciativa en donde persona que se encuentre delinquiendo, persona que desaparezca, o sea, que haya sanciones. Igual para los niños que se van de la casa y que haya una llamada de atención por parte del gobierno por esos niños que se van enojados de su casa y que se mueve cielo, mar y tierra por encontrarlo, y pues anda en la fiesta, ¿verdad? Eso, o sea, son otras situaciones, pero la búsqueda de personas, ya hay una comisión de búsqueda. ¿Por qué? Porque nos decían que el Ministerio Público no podía salir a buscar, porque el Ministerio Público investiga, y que los que van a hacer el trabajo de campo es el policía de métodos de investigación, que ahora sí les llaman, cada gobierno les llama de una manera distinta, y que no hay recursos suficientes para esos policías porque los vehículos no tienen llantas, no tienen gasolina suficiente para los recorridos. Cuando nosotros vamos a búsqueda es por esta brecha, no, y luego en esa brecha te salen 10 más. Entonces tienes que recorrer las 10 y ver en cuál de todas esas es. Entonces es un sinnúmero de gasolina, de recursos materiales y humanos. No toda la gente está capacitada para buscar a las personas. Entonces eso de la CURP, ¿le sirve a las personas desaparecidas? No les sirve. Es más, no nos sirve ni a las que estamos aquí viviendo. ¿Por qué? Porque pues es un documento oficial que igual lo puedes falsificar. Entonces, yo recuerdo que en ese tiempo decían que si los encontraban con las huellas dactilares los podían identificar, y Alex no tenía INE por su edad. Entonces, pero en el pasaporte hay huellas. Entonces la huellita que trae el documento del pasaporte no servía porque era de cuando tenía 5 años. Entonces me voy a Relaciones Exteriores y ahí en Valles y le pregunto, fíjese que mis hijos así y el de 16 años no tiene huellas. Entonces dice, pues aquí las tenemos, pero ¿sabe qué? Mire, váyase a San Luis, hable con el delegado, es bien buena gente y va a ver que sí le va a ayudar. Y me vine a San Luis y ahí lo estuve esperando casi todo el día, ahí sentada. Entonces dice, ¿quién es el Ministerio Público que lleva el caso fulana tal? A ver, comuníqueme con ella. En ese se ponen en contacto y hacen el trámite, y él me dice que es gracias a mí. Mide estaba de delegado de Relaciones Exteriores
nacional, y que él era compañero de mí porque son de la misma ciudad de allá de Chihuahua, el que estaba de delegado de San Luis, y que le dijo, oye, fíjate que tengo este problema con esta señora, ayúdame, y que él le ayudó a que a la MP le dieran el disquete con las huellas dactilares. Pero lo tramité yo, fíjate, fíjate, o sea, entonces, no, o sea, no, que no se equivoque la presidenta, que no se equivoque, ella tiene hijos, pero lamentablemente aquí piensan que la lucha es porque yo ando buscando a José Arturo y a Alexis. Ahora no, ahora toda esta unión que tenemos de madres buscadoras es para los tuyos, los míos, los tuyos y los nuestros. ¿Por qué? Porque ahorita a lo mejor tú estás en el curul acá, donde conoces a toda la gente, pero ¿cuántos años lo vas a conocer? Hay decadencia. Siempre te va a llegar la decadencia, y en ese momento en donde menos conozcas gente, en donde más que te retires de todo esto, te va a suceder. Y esas herramientas que hoy no creaste, las vas a necesitar para mañana cuando te hagan falta. Edith, ¿cómo cambiar este país? ¿Cómo cambiar las dinámicas de este país? ¿Cómo realmente generar una condición en donde se elimine o se desorganice a los grupos del crimen? Ya nos surge un país en paz, una sociedad en paz, pero nos damos cuenta, y es lo triste, que desafortunadamente se están organizando gracias a la omisión de quienes hoy pueden hacer algo, y no solo no hacen nada, sino que también se involucran en esa organización, están ahí metidos. Entonces, yo comparto tu impotencia, porque como te lo decía al principio, antes de que empezáramos la entrevista, este podcast se llama Se Mueve o Lo Movemos, porque tiene la finalidad de preguntar y preguntarle a la audiencia, si no se mueve, pues hay que moverlo, y por qué si no se mueve no lo movemos. Es decir, mover todo eso que no funciona, todo eso que nos hace daño, que nos hace mal, que no nos quiere vivos, básicamente. Exacto, es eso. Ni nos quiere vivos, ni nos quiere inteligentes, ni nos quiere creativos, ni nos quiere activos. Nos quieren pasivos, nos quieren ocupados en esa mediocridad que ellos han creado para todos los ciudadanos mexicanos, que contamos con unos super recursos naturales increíbles, que contamos con una cultura, envidiable, y que aún es momento de rescatarnos. Quiero pensar, fíjate que platicando, jueves y viernes estuvimos en un taller con personal de la Cruz Roja Internacional que han estado en Ucrania, que han estado en todos esos lugares de muerte, ¿verdad? De catástrofes, que en donde Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, haz de cuenta que estamos viviendo este cataclismo aquí en México, en donde miles y miles de migrantes desaparecen y nadie los busca, en donde hay esas zonas de exterminio que alguien realizó, que un ser humano realizó, un ser humano indolente, perturbado por estupefacientes, solapado por un personaje poderoso que solamente de esa manera se siente poderoso, y que cuando tiene el poder y que no puede dejar de sentir esa felicidad de tener el mundo en sus manos. Y lamentablemente, como la Biblia dice, Dios tiene la última palabra. Entonces, si nos quedamos en este mundo tú y yo, tan desastroso, y que
a pesar de que hacemos lo imposible por visibilizar todo esto, tú desde tus necesidades, sin embargo, buscas la forma de hacerlo. Nosotras desde todo ese dolor, toda esa experiencia tan mala que hemos pasado y de ese día a día en donde no vemos a nuestros hijos en casa, vamos y con lo que tenemos y luchamos y gritamos, y cada vez gritamos más fuerte y cada vez nos escuchan menos. Yo creo que es muy difícil con todo lo que está pasando alrededor del mundo. A veces sí me dan ganas de decir, ay, pues ya vámonos, ya, vamos a escondernos en una cueva, lejos de toda la sociedad y dejar que el mundo ruede. Pero yo creo que estamos poniendo nuestro granito de arena y no nos debemos de vencer, y que las personas que nos estén escuchando, que no piensen en que les pasó porque les gusta el protagonismo, que no piensen en esas adversidades, en eso adverso, que piensen, que volteen a ver atrás de ellos y que vean a las personas que más aman en el mundo y que no quieren que esto siga sucediendo, y que también se junten, se unan a todo lo que queremos parar, que esta podcast no es para recibir mucho recursos, sino porque es para sensibilizar a la ciudadanía, a los chicos que los ven, que los escuchan, a la gente que pone el podcast en su automóvil y va manejando, y que no lo haga para distraerse, sino que lo haga como un llamado de Dios, porque estamos aquí siguiendo el mandato de Dios, es lo que yo digo, porque lo he visto, porque me ha dejado sobrevivir a pesar de todo esto, porque me mantiene fuerte, me mantiene con vida. A veces hasta sonrío de buena gana y digo, ay, hasta yo misma me extraño cuando estoy a carcajada abierta con mis amigas, gozando de una música, y cuando ya se termina digo, ay, gracias Dios por permitirme quitarme el dolor un poquito, dejarlo aquí y poder irme a bailar. Lo agradezco, ¿por qué? Porque es gracias a él, porque no es posible que tú solo puedas hacerlo. No es posible que tú solo podamos estar en este preciso momento, en el tiempo y en el espacio, hablando de algo tan doloroso, y que sin embargo estemos pensando también en el amor que ahorita en la casa de al lado se está manifestando quizás. Gracias, Edith. Gracias porque por tu lucha, porque no lo has dejado, porque a pesar de que viviste este proceso en donde dejaste de hablar en presente de tus hijos, de tus sobrinos y de tu hermano, no has dejado de buscar. Nunca. Y nunca lo vas a dejar de hacer. Y me voy a morir y les voy a venir a jalar los pies. A todos, hasta a ti. Ey, ya te olvidaste de nosotros, te voy a decir, vas a ver. Así como yo siento a mis hijos a veces que están ahí, que como que los escucho, que ¡mamá! En el otro cuarto, y hasta voy y me asomo. Así te voy a hacer. Por favor, porque sí. cuando ese día llegue, cuando estemos en el letargo, entretenidos en lo que tú quieras, en el trabajo, en el ego, la vanidad, por favor, ven y jálanos las patas. Sí. Y también a toda la sociedad, que a lo mejor hoy está dormida, hoy está entretenida, atorada en el tráfico, malhumorada, que sí, en qué me voy a gastar las utilidades, que sí voy a aprovechar esta oferta. Triste. Muy triste. A pesar de que lo tiene todo. Deprimida en esa soledad existencial que todo esto provoca, porque piensas que nunca vas a salir de esa. Y no,
O sea, lo que nos pasó lo tenemos que utilizar para luchar, o sea, todo lo que tenemos de los antepasados, todo lo que sabemos de la historia nacional e internacional, que no veamos como casos aislados lo que está pasando en Irak, lo que está pasando en Palestina. Esos niños que vemos en las redes sociales, que me pongo a llorar de buena gana, porque los niños son los que menos deben de padecer esto. Y desafortunadamente, al desaparecer una persona, se lleven rastras todos los infantes que están detrás de él, porque son los sobrinos, los nietos, los hijos de los hijos, porque ya afectaron, por ejemplo, mi nieto, que algún día va a preguntar, ¿y mis tíos? Y le va a doler lo que le vamos a contar y no lo va a creer. Entonces tenemos que mirar el dolor, pero el dolor en pro de construir, no el dolor para que nos entristezcamos y ya no vamos a poder salvar el mundo. Sí lo vamos a salvar todos juntos. Sí tenemos el poder para salvarlos todos, pero proactivos, sapientes, fuertes, con el amor que nos brindan las personas que nos quieren, como tú que estás aquí con nosotros, como todas esas personas, porque hemos sobrevivido gracias a ustedes. Esta lucha se ha mantenido gracias a ustedes, gracias a esa palmada que te dan de repente, señora, yo lo admiro. Y no es porque, o sea, yo me siento tan orgullosa de que me admires, o sea, yo quisiera haber sido premio Nobel de educación. No admirada por mi lucha, no, porque es una lucha muy, muy dolorosa, muy tremenda, muy juzgada incluso. Entonces, ese aplauso que hasta en las redes sociales te dan de que lo vas haciendo bien, pues crees y te formas un concepto en que sí, no puedo parar. Ayer el de la Cruz Roja nos decía el ponente, es que el ADN no es el único medio de identificación, y lo sabemos, pero cuando los ves calcinados ahí, después de 10 años que ahí los encontraste, que habían desaparecido hace 10 años, entonces, ¿qué piensas? O sea, ya no, que el ADN es el único recurso. Entonces, ¿qué haces? Pues bueno, como le decía yo, empezamos de cero y empecé sola. Y ahora tenemos una gran fuerza que, ok, qué bueno que usted está aquí y nos está diciendo, a ver, hiciste esto, pero no hiciste esto, vas a hacer esto, pero tienes que hacer esto también. Qué bueno que hay personas como usted que vienen y nos conducen nuevamente. Que ya íbamos así y vienen y nos conducen. Y siempre cuando nos vamos desviando del camino, siempre hay una persona como ustedes que nos preguntan, sí es cierto, yo estoy luchando por... ¿verdad? Y te ponen los pies en la tierra. Que no se me olvide que José Arturo y Alexis son mi bandera para continuar esto. Y que vas a morir en la raya. Y que voy a morir y después de muerte voy a ella. Aquí te vamos a esperar. Aquí te vamos a esperar. Gracias, Edith. Gracias por tu tiempo. Gracias por compartir tu historia para este podcast, para este esfuerzo. Independiente, por supuesto. Y ojalá no dejemos de conversar. Jamás. Mientras haya voz y mientras haya amor. Mientras haya voz y tiene que haber dignidad. Voz y dignidad por los dos. Por supuesto. Gracias. A ti. Te quiero mucho. Yo también. Gracias por llegar hasta el final. Para despedir este episodio, solamente quiero precisar que a la fecha de su publicación han sido aprobadas por mayoría en la Cámara de Diputados las reformas a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como a la Ley Nacional a la Ley General de Población, con las que, entre otras cosas, se estableció la creación de una base de datos con la versión digital de la CURP de toda la población mexicana, a la que ahora se agregarán los datos biométricos, nuestros datos biométricos, y es una base de datos que se actualizará
de acuerdo a lo establecido en tiempo real, con el objetivo de buscar a las personas desaparecidas o no localizadas también en tiempo real a partir de su entrada en vigor y su implementación. El uso de esos datos, la posibilidad de que el gobierno los utilice de otras formas que no tengan que ver con la desaparición y búsqueda de personas, es otro debate y seguramente ustedes ya estarán también tratando de encontrar respuestas ante esto que está pasando, ante esto que se está aprobando en el Congreso de México. Esperemos que en verdad en lo que toca a esta estrategia para localizar a las personas en tiempo real sirva para detener la tragedia de las desapariciones en tiempo real, pero que no sea un pretexto para olvidar y enterrar las vidas de las personas, los hombres, las niñas, las mujeres, los jóvenes, de quienes no han vuelto a ver a sus familias y a quienes seguimos esperando, por el derecho a la justicia, la verdad, la memoria y la dignidad. Gracias, Edith Pérez, por enseñarnos eso, que el amor y la digna rabia también se organizan. Hasta la próxima. ¿Se mueve o lo movemos?